Iniciamos. Buen día a todos, a las redes sociales. Vamos a iniciar con el tema. Ya lo tenemos ahí. ¿Podrían leérmelo, por favor? ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? Es algo que vamos a estar hablando constantemente. Nos quedan varios domingos, ¿sí? Varios domingos para poder aprender un poco de lo que es la iglesia, de cómo es que Dios edifica la iglesia, cómo es que nace la iglesia, para qué está la iglesia, cuál es el trabajo de la iglesia. Es importante que nosotros lo entendamos porque precisamente, miren, una de las cosas que a veces no sabemos responder es exactamente eso, porque todo el mundo dice, yo voy a la iglesia, pero no vamos a la iglesia, nosotros no vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia. Esa es una respuesta completamente errónea. No decimos, voy a ir a la iglesia. Probablemente lo decimos inconscientemente, pero déjeme decirle que tú no vas a la iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Sí? O sea, vamos a una reunión. ¿Sí? Nos reunimos. Y es importante y necesario reunirse. Pero nadie va a la iglesia porque la palabra dice que Dios añade a quien ha de ser salvo. O sea, es Dios. No eres tú, no soy yo, que decide ir a un lugar llamado iglesia, sino que es Dios quien te inserta en la iglesia y empezamos a hacer ¿qué? Iglesia. ¿Sí? A donde quiera que tú vas, si tú manifiestas lo que hemos estado y vamos a ver ahorita un poquito más profundo, lo que es la gracia y la verdad, entonces estás siendo iglesia, estás siendo el cuerpo de Cristo en la tierra. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, acordémonos de ese versículo, ¿sí? Mateo 16, lo vimos la semana pasada. Y luego en Juan 1:14, el mismo Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Esto nos compete en este día hablar un poquito de eso, ¿sí? Porque cuando Jesús fue a la cruz, ¿sí? Y llevó todo ese proceso que sabemos que lo hemos visto en las películas, lo hemos leído en los evangelios, ese proceso de crucifixión donde es entregado, donde es crucificado, muere y es sepultado, y no solamente eso, porque la mayoría dice, fue crucificado, fue muerto y fue sepultado, y hasta ahí la mayoría se queda. Pero hay un suceso trascendental que a veces la iglesia o el creyente o los cristianos a veces hemos omitido, que es que Jesús resucitó. ¿Sí? Que Jesús no se quedó ahí en la cruz, muerto, colgado del madero. Él fue bajado también. Y fue Dios el Padre que lo resucitó. Y esto es sumamente importante. ¿Sí? Porque cuando Jesús muere sepultado, pero resucita, esa gracia y esa verdad de la cual habla Juan, ¿sí? No murió, sino que como semilla se multiplicó, ¿sí? Jesús fue enterrado como una semilla porque después fue resucitado y esa semilla se multiplicó, se potencializó. Y cuando esa gracia y verdad se multiplica, nace la iglesia. Fue cuando nació la iglesia, porque la iglesia es la resurrección de Cristo. La iglesia es la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué es que decimos esto. ¿Sí? Porque como Jesús fue en el cuerpo de Cristo, y esto es importante entenderlo, Jesús fue el envase
el cuerpo que fue depositado en él un Cristo eterno, Dios, ¿sí? Dios hecho, por eso dice, fue hecho carne. Pero Jesús fue la envoltura en el cual contuvo a Cristo el eterno, ¿sí? Y esto a veces no se entiende porque una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. Pero después fue llamado Jesucristo, ¿sí? Jesús, que fue hijo de Dios, ¿verdad? Jesús hombre, Jesús es Jesús hombre, pero Jesucristo es el eterno, ¿sí? Jesús contuvo la deidad, ¿sí? De Cristo. Entonces, si esto lo entendemos, Jesús fue el cuerpo de Cristo. La iglesia hoy es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Jesús fue el cuerpo de Cristo. Esto es importante, no sé si me están entendiendo. Jesús fue el cuerpo de Cristo. Ahora, en su muerte y su resurrección, entonces ahora la iglesia viene siendo ¿el qué? Cuerpo de Cristo. Y lo dice claramente la Escritura, ¿sí? En su resurrección, Él fue impartido, ¿sí? Porque antes, como Jesús no podía estar en todos los lugares porque era hombre, con carne, con hueso, con sangre, ¿sí? Él no podía estar en todos los lugares. Él tenía que caminar y trasladarse de un lado a otro, ¿sí? Pero cuando Jesús muere y resucita a Cristo, entonces ese impartido, este Jesús ya no solamente es ahora una sola, sino que ahora se imparte. Cuando resucita, de hecho Jesús les dijo, recibid el Espíritu, ¿sí? Y Jesús resucita, por eso si recuerdan, cuando Él resucitó, fue María la que lo encontró, ¿sí? Y lo quiso tocar y le dijo, no me toques, porque aún no he ascendido al Padre, ¿sí? Aún no he ascendido al Padre. Este Jesús resucitado se multiplica, ¿sí? En todo aquel que en él cree, ¿ok? La iglesia es Cristo multiplicado potencialmente, porque Jesús dijo, mayores cosas harán en mi nombre, ¿sí? Mayores cosas. Jesús hizo muchas cosas, ¿sí? Pero era uno solo caminando en la tierra. Ahora, este Jesús resucitado es miles y millones caminando en la tierra. Por eso, dice él, mayores cosas harán, porque él era solamente uno y los 12 eran los discípulos. Y cuando Jesús les dijo a los 12, vayan y hagan, vayan y sanen, vayan y resuciten, vayan y denle de comer, vayan y den vista, ¿sí? Eran 12, hicieron todo eso. Pero ahora tenemos la misma encomienda. Por eso, cuando Él resucita, es potencializado porque se imparten en todos aquellos que creen, ¿sí? En todos aquellos que creen, ¿sí? Porque dice la palabra, y a los que creen les dio el derecho, la facultad de ser, ¿qué? Hijos de Dios, ¿sí? Y estos no es por voluntad propia, sino es por voluntad de Dios, ¿sí? Es la voluntad de Dios, no es la voluntad nuestra. Entonces, vamos a ver que entre Cristo, ¿sí? Y la iglesia no hay separación. Cristo y la iglesia son un solo cuerpo, ¿sí? Por eso dijimos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así como Jesús fue el cuerpo de Cristo, ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Suena a lo mejor complicado, pero yo sé que el Espíritu de Dios va a ir trayendo entendimiento y revelación, porque es algo que durante algún tiempo se ha confundido, ¿sí?
se ha confundido. Ok, recordemos que nuestra batalla es contra la ignorancia. Dijimos la semana pasada que una persona ignorante es el que no sabe. O sea, no es una ofensa, ¿sí? Porque a veces utilizamos, eres un ignorante y lo queremos hacer como si fuera una grosería, una ofensa. Así se utiliza, pero la ignorancia es no saber. Y cuando se sale de la ignorancia, dijimos que entonces, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que no sabíamos, ¿sí? Pero ahora ya sabemos, ¿sí? Entonces, esa es la batalla que nosotros tenemos que librar, y más como iglesia o como creyentes, como cristianos. La mayoría, no voy a decir la mayoría, pero hay mucha ignorancia con respecto a Cristo y a la iglesia. Hay mucha ignorancia de qué es la iglesia, quién es la iglesia, por qué es que la iglesia opera en la tierra, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestro espíritu primeramente, porque si ya hay un depósito, ¿sí? Si ya hay un depósito, y dijimos también, si alguien te deposita en tu cuenta bancaria, pero tú no sabes, no puedes hacer uso de ese dinero. Pero Dios, por su gracia, ha depositado en nuestras vidas, en nuestro espíritu, ya la información. Y si tú quieres y yo saber y entender, el Espíritu de Dios va a abrir nuestro entendimiento. Y entonces vamos a hacer operaciones financieras en cuanto a lo espiritual. ¿Por qué? Porque ya está el depósito. Ya vas a disfrutar tú y yo de lo que Cristo ya nos dio, ¿ok? Entonces, la iglesia es el lente de la vida. Por eso dijimos que si el hombre o el ser humano entiende qué es el hombre y qué es la iglesia, muchas respuestas van a tener lugar en la vida del ser humano. Porque el hombre y la iglesia, ¿sí? El hombre y la iglesia hacen que todo lo demás tenga razón, tenga forma, ¿sí? Porque la tierra está compuesta por hombres, ¿sí? Y aquellos que han creído son la iglesia. Somos la iglesia. Entonces, si sabemos y entendemos lo que es el hombre y lo que es la iglesia, no solamente va a haber respuestas, sino que muchos de las situaciones y problemas en nuestras vidas se van a resolver. Porque es la respuesta de Dios. Es la respuesta de Dios. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo vivo. Recordemos que Jesús resucitó, ¿sí? Y se impartió en personas vivas. Entonces, el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, ¿sí? No sé si en algún momento dado alguno de ustedes supo de una película que se llamaba Dios no está muerto, que se hizo muy famosa entre los cristianos y entre los no cristianos, ¿sí? Donde había ahí una discusión que unos querían probar que Dios está vivo, y otros decían es que Dios está muerto, ¿sí? La iglesia es una iglesia viva, ¿sí? Es una iglesia viva, ¿sí? Y yo sé que hay personas con una filosofía, ¿verdad?, que creen que Dios, número uno, como los ateos, no existen. Para ellos Dios no existe. Pero hay otros que dicen que Dios está muerto, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo yo de alguna manera manifestar que Dios está vivo? Miren, podemos poner un ejemplo muy, muy claro, creo que a la mayoría, si es que no, pero vamos a entender este ejemplo. Los ejemplos sirven para acercarnos un poquito a entender una verdad espiritual, ¿sí? Algunos dicen que Dios está muerto, pero nosotros como creyentes en Dios decimos no, Dios está vivo. Ahora, el ejemplo que quiero poner es cómo nosotros explicamos o damos a entender que Dios está vivo, ¿sí? Cuando en algún momento de nuestras vidas
muere alguien cercano a nosotros, un ser querido. Creo que la mayoría hemos tenido a alguien que ha partido de esta tierra. Y las personas se van porque murieron. Pero yo sé que algunos aquí hemos experimentado como si no se hubiesen ido. Porque decimos, es que aunque murió, siento que está aquí. Y esa palabra siento es importante. Pero el hecho, porque el sentir es algo que de alguna manera, de manera personal, uno está experimentando. Pero ¿cómo yo le puedo decir a alguien que realmente a la persona que ya no está conmigo está vivo? No puedo. Aunque tú lo sientas, la realidad es que está muerto. ¿Cómo se comprueba que alguien está vivo? Por el cuerpo, que manifiesta vida. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo un poco? Voy a continuar para que podamos de alguna manera entender más. ¿Sí? Dios, como lo dijimos hace un par de semanas, no lo podemos sentir y manifestar por las emociones. Dios no se puede experimentar por los sentidos humanos, aunque los sentidos espirituales también son muy o casi iguales en el sentido de que Dios nos ha dado vista espiritual. ¿Sí se acuerdan de esa clase? Dios nos ha dado oído espiritual, Dios nos ha dado la palabra, ¿verdad? Para poder escucharla y para poder expresarla. Entonces, si uno quiere convencer a una persona de que un ser querido sigue vivo, es necesario manifestar y mostrar un cuerpo vivo. ¿Sí? O sea, por más que yo diga, es que yo lo siento, debes de sentirlo como yo, no es posible. La realidad es que esta persona no está con nosotros, ya murió. Pero que tú lo puedas sentir, no está mal. No es malo que tú lo sientas. Pero ya para manifestar a otros que esta persona sigue viva, necesitamos traer pruebas de que esa persona está viva. Y eso es imposible si ya murió. ¿Sí? Eso es imposible. Entonces, el ejemplo es cómo manifestamos que Dios está vivo, si no es a través del cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos, ¿sí?, el derecho, tenemos la virtud, tenemos la gracia de Dios para manifestar que Dios está vivo. Por más que querramos decirle a las personas que Dios está vivo, pero si manifestamos todo lo contrario, las personas no van a ver a un Dios vivo. ¿Sí? No van a ver a un Dios vivo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo quien manifiesta la vida. El cuerpo operativo, el que se mueve, el que habla, el que trata, el que manifiesta que Dios está vivo. Y nosotros, como dije la semana pasada, hemos hablado, la iglesia tiene una deuda con el mundo. Tenemos una gran deuda con el mundo en ese sentido, porque no hemos expresado ni manifestado a un Dios vivo. Esa es la deuda que tenemos. Por más que gritemos, por más que anunciemos, por más que hagamos, ¿sí?, si no manifestamos lo que manifestó Cristo, gracia y verdad, no vamos a demostrarles al mundo, a los que no creen, que Dios está vivo. No sé si ya quedó un poquito más claro. Ok. ¿Cómo Dios vive en la tierra? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Sí?
Porque estamos hablando de manifestar en el cuerpo a un Dios vivo. Ahora, ¿cómo Dios vive en la tierra entonces? Dios tiene que vivir en la tierra como un Dios vivo, ¿no? ¿Cómo Dios vive en la tierra? Algunos dicen, bueno, Dios vive en la tierra porque lo predicamos. Y no digo que sea mal que prediquemos la palabra. Pero no únicamente tiene que ser de esa manera, ¿sí? Algunos podemos desde este punto de vista, o desde este lugar, mejor dicho, expresar que Dios está vivo. Puedo decir, gritar, poner lo que son ahorita en la moda, poner alguna música, llenar de luces el lugar, crear una atmósfera, un ambiente para hacerles creer que Dios está vivo. Puedo yo manipular a la gente si queremos. Pero eso no quiere decir que estemos manifestando a Cristo vivo. ¿Sí? La predicación, claro que lo que predicamos es la palabra, claro que lo que predicamos es un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que solamente por eso podemos manifestar que Dios está vivo. Tiene que ser parte, ¿sí? El ser humano es muy manipulable, ¿cierto o no? ¿Sí? El ser humano es muy manipulable. ¿Sí? Es más, yo lo he dicho varias veces. Van a algún otro lugar, las personas, y lo digo por experiencia y experiencia vivencial aquí han venido personas o se han reunido personas, pero cuando hablamos lo que hablamos, dicen, no me gusta. No me gusta, ¿por qué? Porque la gente quiere show, ¿sí? La gente quiere espectáculo cristiano, pero nosotros no estamos para dar espectáculo cristiano, ni para manipular a la gente. Y no es porque no querramos, sino porque sabemos que no funciona, no sirve en la vida de las personas. Porque así como les digo, y no es una crítica, y lo digo con mucho respeto, hay gente que se ha ido de este lugar de reunión. Porque no se le ora, porque no se le visita, ¿sí? Porque no se le atiende como creen que se le debe de atender, porque el pastor no le saludó, o porque hizo algo que no le gustó. Entonces me voy porque en este lugar no es lo que yo esperaba. Déjame decirte que no es el lugar. También es uno. Entonces, la gente le gusta ser manipulada. Miren, yo recuerdo en otro tiempo lugares llenos de muchas personas, ¿sí? En la última congregación que estuvimos reuniéndonos, cuando llegamos, había 500, 600 personas en ese lugar. Mucha gente. Pero ¿saben qué fue lo que yo vi? Manipulación. A la gente le gusta la ley, le gusta el látigo, vaya, que las traten mal. A muchos les gusta eso. Y se aferran a eso. Yo no lo entiendo, la verdad. Yo a estas alturas yo ya no lo entiendo. ¿Sí? Pero entendí después que les gusta la manipulación porque les gusta la irresponsabilidad. Por eso. Porque se pueden justificar. ¿Sí? La gente manipula y la gente responde con irresponsabilidad. ¿Sí? Y esto es duro escucharlo y es duro entenderlo. A la gente le gusta la manipulación porque le encanta la irresponsabilidad. ¿Sí? No solamente sucede en la iglesia, sucede en casa también. ¿Sí? ¿O no sucede con nuestros hijos o con los nietos?
cómo nos manipulan para hacerlos irresponsables nosotros también. Digo, pero que en parte tomemos nosotros culpa, porque permitimos eso con nuestros hijos o con los nietos los que tienen. Déjalo, al fin que está chiquito. Pero ese chiquito llega a los 30, 40 años siendo un manipulador también. ¿Y dónde estuvo el problema? Con nosotros, porque no les enseñamos responsabilidades de pequeños. ¿Sí? Cometemos errores, claro, todos. Yo no estoy diciendo que no podemos cometer errores. El asunto está que si nosotros estamos oyendo, si nosotros queremos entender y queremos que cosas sucedan buenas en nuestras vidas y en nuestras familias, tenemos que ir haciendo aquello que va a hacer que cambie esto. Decían por ahí, queremos cosas buenas, empecemos a cambiar lo que hemos hecho que nos ha salido mal. ¿Sí? Entonces, esa es una parte práctica para nosotros. ¿Sí? Porque como padres hemos sido a veces consentidores. Y el consentir no me refiero a que no los tengamos que amar, porque una cosa es consentir en cuanto a la manipulación, en cuanto al engaño, en cuanto a no ponerles freno, y una cosa es que no los amemos. Yo a veces he usado esta frase que le digo, porque te amo, no te permito esto, le he dicho a mis hijas. Y yo sé que tú vas a creer que soy malo. No lo entiendes, pero lo vas a entender después. ¿Sí? Y claro que se siente aquí feo. Claro que se siente feo porque ves su carita y dices, híjole. Y ahí está la lucha, ¿no? Emocional. Mejor sí, mejor no, mejor sí, mejor no. Y lo peor pasa es que si encuentra un aliado o aliada, hay una lucha más fuerte todavía. ¿Sí? Entonces, esto hay que ir aprendiéndolo y hay que ir moldeando, ¿sí? Moldeando no a mi forma de ser, moldeando la forma que Dios quiere que seamos, ¿sí? Para evitar después sufrimiento con los hijos. ¿Sí? Miren, el título es ¿cómo es la iglesia o cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? Yo en mi gran ignorancia hace algunos años, estoy hablando de hace 30 años aproximadamente, un poquito más para acá, yo decía, fíjense el grado de mi ignorancia, porque yo en este caso, cuando yo comparto siempre, primeramente, yo soy el que tiene que tratar de entender y saber y reconocer que cómo nos equivocamos, ¿sí? Pero que esas equivocaciones y esas, de alguna manera, faltas de entendimiento, no quiero que las personas que me oigan vuelvan o tengan que pasar o padecer ese tipo de situaciones. Se supone que yo, si tengo un pasito más adelante, voy a tratar de redimirles a ustedes que me escuchan o a aquellos que quieran creer y quieran saber, redimirles lo que no deben de suceder en sus vidas. Y no porque quiera yo que vivan mi vida, no, sino porque he entendido cuál es el diseño y cuál es el modelo de Dios. Yo en mi ignorancia hace muchos años, ¿saben cómo veía la iglesia? Yo veía a la iglesia a un grupo de personas, ¿sí? ¿Y cuál era la calificación que yo le daba si en la iglesia estuvo bueno el servicio? ¿Sí? Si hoy estuvo bueno el servicio, yo decía con algunos amigos, de hecho recuerdo el nombre de alguno de ellos, y decíamos cuando salíamos, no, estuvo bien bueno hoy, ¿verdad? El servicio estuvo buenísimo hoy en la iglesia. No, en la alabanza todos lloraron, no, y viste cómo allí tal persona, mira, fue ministrada y pensaba yo, que si la gente en el servicio o en la predicación o en la administración, la gente lloraba. Y si todos lloraban, entonces yo decía, hubo presencia de Dios.
Entonces Dios estuvo ahí. Eso era lo que yo creía. Pero qué equivocado estoy, porque llorar es una facultad que todo ser humano puede hacer. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no puedas llorar. Algunos que me conocen y me han visto aquí, yo soy muy chillón, ¿sí? Por lo que a veces experimento en mi interior. Yo no estoy diciendo que sea malo llorar, pero yo estaba pensando, creyendo que si la mayoría de la gente lloró, es porque entonces Dios se hizo presente. Pero también puedo decir que las personas son manipulables. Y más en el sentimiento. En los sentimientos hay mucha manipulación. ¿Sí? Eso para mí era según que Dios estuvo en el lugar. Porque todos lloraron, porque algunos se cayeron, porque hubo, no cuento si alguien dio una palabra. Entonces, ya dijimos que la única manera de manifestar o de demostrar que Dios vive es a través de un cuerpo corporativo que late, que camina, que se expresa en gracia y en qué? En verdad. Esto es muy importante entenderlo, en gracia y en verdad. La presencia de Dios solo es real cuando la suma de creyentes expresamos y manifestamos gracia y verdad. Es la única, o sea, no hay otra, ¿sí? Es la única manera de manifestar que Dios está vivo es si expresamos todos y manifestamos gracia y verdad. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Y cuando Jesús caminaba, él dice que era el camino, él era la verdad. ¿Sí? Jesús es la verdad. Era, es y será la verdad. Pero también hablaba verdad con gracia. Hablaba verdad con gracia, al grado que los niños se le acercaban. Si alguien tiene esa facultad o ese don de que los niños lo sigan, wow, eso es algo digno de señalar, porque no todos tenemos esa gracia con los niños. Para que te sigan, para que te abracen, para que te busquen, para que te hablen, no cualquiera, Y Jesús, los niños lo seguían. Al grado que le decían los discípulos, hey, chamaco, váyanse para allá. Decían, no, espérate. No corran a los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Quien no se hace como un niño, y no habla de la inmadurez, no, habla de la inocencia, de que creen cuando se les habla, cuando son inocentes, cuando son niños todavía. ¿Sí? De que creen. Cualquiera que no se haga como un creyente, como un infante de creer, ¿sí? No puede ¿qué? Entrar al reino, ¿sí? Una fe simple, una fe limpia, ¿sí? Ahora, la gracia y la verdad siempre van a funcionar juntas. Y esto es importante porque en algunos lugares se ha llenado de verdad, pero no se ha expresado con gracia. ¿Qué fue lo que Jesús condenó en aquel tiempo las personas que enseñaban la escritura? Los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Ellos eran hombres que expresaban una verdad, pero que trataban a la gente sin gracia. Entonces, si tú y yo elevamos nuestra verdad, pero no la sazonamos con gracia, vamos a ser unos fariseos. ¿Sí? Porque eso fue lo que Jesús de alguna manera les manifestó a esos sacerdotes de aquel tiempo. ¿Sí? Pues dijo, ustedes, sí, se saben la escritura, pero
no tratan a la gente con gracia, porque lo señalaban, ¿sí? Porque les decían, no, 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 o sea, aquí nosotros somos los meros meros, ustedes no. Y Jesús no, al grado que la gente decía, ¿cómo es que este hombre habla de tal forma? Y decía por ahí, hay una escritura, decía, no como los fariseos y escribas. ¿Sí? Porque la gracia y la verdad van juntas, no pueden ir separadas, ni se contraponen, todo lo contrario, van la gracia y la verdad, no compiten, van juntas. Por eso Jesús era lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? La verdad porque es la encomienda de Dios. Dios es verdad. Y la gracia para tolerar, ¿sí? Y soportar la vida de la gente que nos rodea, incluyendo a nuestra familia. ¿Sí? Y esto es importante entenderlo. La verdad, ¿para qué? Porque es la que nos encomienda a Dios, hablar con verdad, ¿sí? Porque Dios es la verdad. Y la gracia para tolerar y soportar la vida de la gente que nos rodea, ¿sí? Incluyendo la nuestra, porque hay gente que no se soporta ni a sí mismo. Imagínense si va a soportar a la gente de al lado. Entonces, qué importante es entender esto, ¿sí? Es muy importante entenderlo. Ahora, llena de gracia y de verdad son la prueba de la vida de Cristo caminando en la tierra, ¿sí? Un cuerpo que somos nosotros para así cumplir el propósito eterno del Padre. Porque hemos hablado del propósito eterno y todos sabemos cuál es el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Darse a conocer. Darse a conocer. Pero ¿cómo hemos dado a conocer a Dios? A veces con pura verdad, pero sin gracia. Y a veces con pura gracia, pero sin verdad. Y aquí no es así, sino que tiene que ser en gracia y en verdad. ¿Por qué es que la gente, y esto también es una autorreflexión? Hace rato yo expresé emocionalmente mi sentir, ¿sí? Pero hay que reflexionar todo el tiempo. ¿Por qué es que la gente no corre a escucharnos? ¿Por qué es que la gente, por qué es que la gente no toca tu puerta y tu ventana para visitarte y decirte, quiero que me hables de Dios? ¿Eh? ¿Por qué es que la gente no hace? ¿Por qué no viene a escucharnos si el lugar está abierto para cualquiera? Por eso digo, hay que analizarnos o hay que tener una autorreflexión, hay que tener una autocrítica también, ¿sí? De manera personal, porque esto es personal, pero también de manera congregacional. No estamos haciendo la tarea probablemente, o la estamos haciendo de una manera equivocada, no como Dios quiere que la hagamos. Entonces, qué importante es que nosotros reflexionemos de esto, ¿sí? No lo digo para hacernos sentir mal, sino para que reflexionemos un poco. Hablar de la verdad y tratarlos con gracia es lo que hacía diferente a Jesús, ¿sí? De los hombres de fe, fariseos, ¿sí? Porque la gracia y la verdad es la que produce la presencia de Dios en la iglesia. Hace rato hablaba de la presencia de Dios. Yo decía que si lloramos, yo en otro tiempo decía, es que sí está sintiendo la presencia de Dios. Pero la realidad es que la gracia y la verdad es la que produce, ojo, la gracia y la verdad es la que produce la iglesia que Dios se manifieste. Hebreos 10:5 dice, Hebreos 10:5 dice, por lo cual
entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Sí? Mas me preparaste cuerpo. Ahorita lo voy a dejar un poquito así en el aire. Recuerden esto, que Dios preparó cuerpo. ¿A quién le preparó cuerpo? Está hablando de Jesús, ¿eh? ¿Sí? Está hablando de Jesús. Cuerpo en Jesús y cuerpo que somos nosotros como iglesia. Para que se manifestara el amor de Dios. Para que se diera a conocer al mundo. Cristo fue impartido en millones, ahora en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo. Dios no envió a su Hijo para salvar a un individuo. Esto tenemos que sacarlo de nuestro concepto equivocado. Dios no vino a morir por un hombre, Él vino a morir por el mundo, ¿sí? Por todos. O sea, quitémonos esa idea de que creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. No, Dios no vino a salvar a un individuo, vino a salvar al mundo de pecado, al mundo de pecado, ¿ok? Y es importante salir de ¿qué? Del individualismo, ¿sí? Es importante salir del individualismo porque Dios nos inserta en un cuerpo, ¿sí? El apóstol escribía que Dios añadía a las personas que habrían de ser salvas con ese, o sea que había gente que creía y ellas eran insertadas al cuerpo, a la comunidad, al cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, no creamos que solamente se trata de mí o de nosotros, no, se trata de todos, ¿sí? Se trata de todos. Tampoco querramos enseñar qué es la experiencia personal mía que ustedes tienen que vivir. Yo a veces he expresado aquí mi experiencia, mi vivencia, pero eso no quiere decir que ustedes tienen que vivir, experimentar lo mismo, ¿sí? Porque cada quien va a tener su propia experiencia, así como el apóstol Pablo, ¿sí? Él tuvo una experiencia con Dios, tuvo un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal con Dios lo hizo cambiar de forma de pensar, porque él era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo antes era Saulo de Tarso, ¿sí? Él perseguía al creyente, él encarcelaba. De hecho, él fue quien estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Y lo señala ahí claramente la Biblia y dice que estaba una persona, Saulo de Tarso, en ese lugar donde Esteban fue apedreado. Él era un perseguidor y era un asesino de creyentes. Pero cuando Cristo se le aparece, ¿sí? Cuando Cristo se le aparece y él dice la palabra que cayó como muerto. Y dice que le rodeó una luz. Acuérdense que luz tiene que ver con el entendimiento, ¿sí? Cuando Dios le rodeó con su luz, le dio entendimiento. ¿Y qué fue lo que pasó? Él inmediatamente se paró, pero ya no fue Saulo, ya fue otro hombre completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora él decía, en ese encuentro, él le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Sí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa es la diferencia entre las manifestaciones que a veces se dan en las congregaciones, y yo no estoy juzgando que no se pueda o no se deba, pero no es el asunto que te caigas o nos caigamos, sino cómo nos levantamos, cómo nos paramos. Mire, así como yo les platiqué, ¿de qué sirve que hoy te caigas en el espíritu, pero que mañana vivas de la misma manera, miserable? ¿De qué sirve si el día de mañana tienes que estar hablándole por teléfono a un líder o a un pastor para que vayan a orar por ti? Se supone
que tuviste un encuentro y una experiencia con Dios. Y se supone que cuando alguien tiene una experiencia con Dios, es transformado y cambiado. Cuando Dios se topó con hombres como Moisés, como Abraham, ¿sí?, como Saulo, como Pedro, fueron vidas completamente transformadas. No volvieron a ser los mismos, aunque intentaron ser los mismos, hablando del apóstol Pedro. Cuando le dijeron, tú eres uno de ellos. No, no, no. Y empezó a maldecir y a decir groserías para que dijeran que no era, pero no pudo evitarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie que ha tenido un encuentro personal, vivencial con Cristo, queda igual. Y si tú dices o yo digo que hemos tenido un encuentro con Cristo, se tiene que manifestar. Una cosa es decir, ¿sí?, que podemos decir historias hasta el cansancio, pero nuestra vida es la que habla. Y lo que queremos es cambiar, ¿qué? Nuestras vidas. ¿Sí? La iglesia es la suma de personas experimentando a Cristo en sus vidas. ¿Sí? La iglesia es la suma de personas experimentando a Cristo en sus vidas. La iglesia es creyentes experimentando a Cristo, no la vida de otros. La vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, no se trata de tener experiencias únicamente personales con Dios, sino que la iglesia sea la suma, la comunidad que vive llena, expresando la gracia y la verdad de Dios hacia otros. O sea, no solo yo, no solamente Él, sino todos nosotros. Todos nosotros, todos nosotros, los que seamos en un lugar, expresemos la vida de Cristo. Y tiene que ser en gracia y en verdad. ¿Sí? En gracia y en verdad. Ahora, hay que definir la gracia. ¿Sí? Hay que definir la gracia. Para entender la gracia de Dios, ¿sí?, es muy importante salir del concepto que a veces se tiene. Mire, a veces en los lugares de reunión, llamados congregaciones, pues se congregan personas y entre las mismas personas congregadas a veces se oye y se dice esto. Ojo, para no caer en decir lo que no se tiene que decir, porque entonces no estamos entendiendo la gracia. Miren, si nosotros creemos que somos personas mejores que la que está al lado de nosotros, porque la persona que está al lado de nosotros o al frente de mí o al frente de nosotros ha cometido más pecados o más errores, no estamos entendiendo la gracia. Porque eso se dice en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No, sí, yo robé, sí, yo no niego que robé, pero nunca robé un banco. No, sí, miren, yo no voy a negar, y Dios lo sabe, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Yo me portaba mal, pero nunca maté. ¿Sí? Bueno, sí, fui infiel, pero nunca tuve un hijo fuera del matrimonio. No hubo consecuencias, pero en la vida de aquel sí hubo consecuencias. ¿De verdad? ¿De verdad no hubo consecuencias? Pregunto yo. Porque eso es lo que se escucha dentro de las congregaciones a veces. Porque creemos que el que está al lado de mí o al que está al frente o atrás de mí tiene más pecados que yo. Eso se dice.
Y eso se tiene que terminar. ¿Saben por qué? Porque si no entendemos que la gracia de Dios opera y es una sola, o sea, no hay diferentes gracias. Ah, no, sí, Dios, no, a él sí, porque no era de lo peor, ¿no? Entonces, fue más pecador. Pero yo, como más o menos me la llevaba, más o menos no hice lo que él hizo, ni dije lo que él hizo, entonces soy menos pecador. Ojo, no es así. La Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron ¿y qué? Estábamos fritos, fritos todos. Tuvieras 20 pecados o 1000 pecados, lo mismo. Éramos unos desgraciados. ¿Sí? Y lo digo en el sentido de lo que hablo. Fuera de la gracia de Dios. No hay diferentes gracias. No hay diferentes gracias. Hay una sola. Se llama Cristo. Y Cristo fue el que pagó por el pecado. No por los pecados. Por el pecado. Pecado. ¿Sí? Porque a veces creemos que quien haya tenido una mejor conducta que el otro, eso fue menos pecador. El pecado no tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con la naturaleza que heredamos, que fue de Adán y Eva. Ellos pecaron, fueron destituidos y nosotros heredamos esa naturaleza. Pero en Cristo Dios nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Sí? Y ahora somos hijos de Dios. Entonces, si pensamos de esa manera o si se piensa de esa manera, estamos completamente equivocados. Porque eso es lo que en algún momento se dijo, se escucha, porque no hemos entendido. La gracia de Dios no se mide si tú eres un buen pecador o un mal pecador o menos pecador. No. La gracia de Dios opera en todos. Por cuanto todos pecamos y estuvimos destituidos de su gloria. ¿Eh? No hay pecadores de diferentes clases, ni pecadores con ventajas. Porque a veces se oye también, no, es que mis hijas o mis hijos nacieron en cuna cristiana. Y pensando que porque son hijas de un matrimonio o hijos de un matrimonio cristiano, entonces ya no son pecadores. Eso no es así. Porque eso no se hereda genéticamente hablando. Es una herencia que Cristo nos dio y que tienen que tomar su propia decisión. Ellos, como hijos, o nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Sí? La gracia no opera de esa forma. Por esas razones la gracia no se expresa de manera abundante en la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, no, él era peor que yo. ¿Sí? O ella, no, si hubieran visto cómo era. No es así. No es así. Y si queremos que la gracia de Dios se manifieste en los lugares, en nuestras vidas, tenemos que ir erradicando ese tipo de concepto, de pensamiento, de creer que él era peor que yo o ella. ¿Sí? Tenemos que ir cambiando eso. ¿Sí? Las razones de conducta no nos hacen ni más pecadores ni menos pecadores, porque Cristo murió por el pecado. Por el pecado. Esto incluye todos los pecados, todos. ¿Sí? Y estábamos en la misma condición. Hayas pecado mucho o hayas pecado poco. Estábamos en la misma condición.
La gracia no la entenderemos si clasificamos a las personas como buenas o malas. ¿Sí? La gracia se entiende cuando entendemos que todos éramos lo mismo, pecadores, ¿sí? Ajenos a la vida de Dios. Déjenme de contarles una anécdota y una experiencia que se contó hace mucho tiempo. Escúchenme bien, esto tiene que ver con lo que hablamos de que no podemos decir que hay gente peor que nosotros en cuanto a pecados, ¿sí? Miren, hace muchos años agarraron a un criminal, a una persona que hizo mal, ¿verdad? Hace muchos años, y fue condenado a recibir la inyección letal. Sí saben que en Estados Unidos, está hablando de una persona de Estados Unidos, hizo lo malo y fue condenado, y por lo que hizo, lo condenaron a morir, ¿sí? Tuvo pena de muerte por una inyección letal. Entonces, antes de que los ejecuten, ellos tienen algo, les dan permiso de decir algo, ¿sí? Antes de morir. Y miren lo que él dijo, es algo muy tremendo, dice, yo nunca, dice él en sus últimos minutos antes de morir dijo esto, este hombre dijo, yo nunca pensé que el amor de Dios me abundara. Nunca pensé que el amor de Dios me abundara en mi vida. Dice, hice tanto mal, ¿sí? Decía él, hice tanto mal que merezco desaparecer de esta tierra. O sea, él dice, lo merezco por lo que hice. Dice, pero eso no va a opacar haber experimentado que Dios me perdonó. Termina diciendo, nunca había pensado en toda mi vida que la bondad de Dios pudiera más que toda mi maldad. Y fue ejecutado. Por eso es importante que no pensemos que porque hicimos o no hicimos, somos mejores o peores. Este hombre conoció a Dios antes de morir. Y a mí lo que me sorprende es que terminó diciendo que nunca había pensado, y esto es lo que a veces sucede, dice, nunca había pensado en toda mi vida que la bondad de Dios pudiera más que toda mi maldad. Y murió en paz, sabiéndose perdonado por quien tenía que perdonarlo, que fue Dios. ¿Sabían que todos los seres humanos somos potencialmente perversos? Sin Cristo, todos somos potencialmente perversos. Todos. Porque muchas veces las personas que cometieron algún crimen o algún daño terminan diciendo, jamás me imaginé que yo pudiera haber hecho esto. Los que se arrepienten, obviamente. Porque el ser humano es potencialmente perverso sin Dios. Somos capaces de hacer lo que ni siquiera a veces imaginamos. Y nosotros lo hemos visto en lugares porque hemos dicho, nunca me imaginé que él hubiera hecho esto, o ella. En todos los sentidos hablo. Porque sin Dios estamos perdidos. Sin Dios estamos perdidos. Pero la gente no lo sabe. Tenemos que anunciarles eso. Que hay un Dios perdonador, que hay un Dios de gracia, que hay un Dios que no les señala, que hay un Dios que les ama. Eso es lo que necesita escuchar la gente. La gente no necesita decirle, tú estás mal. Ellos saben que está mal. Yo sabía que estaba mal. Yo cuando hice lo malo, sabía en el fondo de mi corazón que estaba mal. Yo lo sabía. La gente no necesita que vayas y le restregues que está mal.
no necesita eso. La gente necesita que le digas que hay un Dios que le ama, que le acepta, que no le condena, que hay un Dios que lo abraza, que hay un Dios que desea su bien. La condición de pecador no es una condición de conducta, sino de naturaleza. Por eso el Padre envió a Jesús. Por eso el Padre envió a alguien calificado para tratar con el pecado del hombre. ¿Sí? Así que huyamos del pecado y de la maldad. Ahora, entendamos que no todo nos va a salir bien en la vida. O sea, si alguien cree que todo nos va a funcionar perfectamente bien después de haber conocido a Cristo, sería mentir. Pero tampoco podemos tirarnos al suelo cuando hemos fallado, cuando hemos tenido un tropiezo en nuestras vidas, una equivocación. No podemos quedarnos ahí, porque es la gracia de Dios que nos va a levantar. Es la gracia de Dios y el amor que nos va a hacer que nos pongamos de pie. Gracia y verdad. Gracia y verdad. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Porque sin ella no podemos definir la iglesia. ¿Qué es la gracia de Dios? Juan dice en Juan 1:14 dice, y él fue lleno de gracia y verdad. Miren, quiero que de alguna manera proyectemos esta imagen del Calvario. Jesús fue llevado a la cruz. Fue llevado y sentenciado. Cargó su cruz y ahora va a ser levantado en la cruz. Jesús ahí crucificado. Ahí en la cruz. ¿Sí? Está a punto de morir. Está a punto de entrar en un sueño de muerte. Como dice el apóstol Pablo, que los que morimos en Cristo dormimos. Jesús está a punto de entrar en el sueño de muerte. Dios lo va a dormir. Recordemos que cuando Dios creó a Eva, ¿qué fue lo que hizo con Adán? Lo durmió. Para que de su costado naciera su esposa, Eva. Y Jesús ahora en la cruz está a punto de dormir. Y un soldado romano, escuchen, lo saben, con su lanza abre su costado. Y dice la palabra que sangre y agua salen de su cuerpo. Eso tiene un significado profundo. Y dice que de agua y sangre salió de su costado. Porque ese Jesús que era lleno de gracia y de verdad, ahora estaba siendo abierto para que esa gracia y esa verdad llevara a la iglesia. A través de la muerte, a través de la resurrección, nace la iglesia. ¿Sí? Y esa gracia y esa verdad que salen del cuerpo, ahora son depositadas en el cuerpo que lo va a representar, que es la iglesia. Gracia, gracia y verdad. Ya son las 12, ¿va? Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, por favor. Dice el apóstol que la iglesia de Cristo es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se acuerdan que de Jesús salió agua? Dice ahí que
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué sigue? ¿A fin de qué? Presentarla a sí mismo, una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Hasta ahí, sigue más. ¿Sí? Eso fue lo que Jesús al morir creó con su muerte. A una iglesia sin mancha y sin arruga, que ha sido lavada por la palabra de verdad. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, dice, ya ustedes están limpios por la palabra. Cuando les lavó los pies a los discípulos, le dijo Pedro, pues entonces lávame todo. Dije, no, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Así que Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo sé que hay gente que nos condena, hay gente que nos señala, hay gente que habla de nosotros, pero la palabra es clara, es precisa. Si tú y yo nos equivocamos, Dios ya nos perdonó. Sí. No vivamos en condenación porque Cristo en la cruz conquistó, ¿sí?, al pecado, venció al pecado. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no vivamos las consecuencias de nuestros errores. Esto yo se los he dicho siempre. Y si tú no quieres ni yo vivir consecuencias, busquemos no equivocarnos. Pero de que ya no somos condenados, eso es verdad. Pero viviremos con las consecuencias de nuestro pecado, si es que cometimos algún error. ¿Sí? Ahora, si Él estaba lleno de gracia y de verdad, la iglesia, ¿de qué debe de estar hecha? Cuando Jesús murió y salió la iglesia de su costado, ¿de qué debe de estar hecha? De gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces, si una congregación o un lugar de reunión no manifiesta gracia y verdad, no son iglesia. Esto es duro. Si un lugar de reunión, si una congregación o lo que le llamamos iglesia equivocadamente no manifiesta gracia y verdad, no son iglesia. Por más que cantemos, por más que gritemos, por más que se predique la palabra, no somos iglesia, porque Dios está muerto en ese lugar a la gente que nos rodea. Dios nos libre. Que Dios nos libre. Por eso digo, hay que reflexionar y hacer una autocrítica. ¿Sí? Cristo en la cruz murió por el pecado. ¿Sí? No por muchos pecados, por el pecado. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo el pecado en el hombre? El pecado, lo que ocasionó y lo que significa dentro del contexto de lo que se habla del pecado, es que el pecado hizo pequeño al hombre. Lo bajó de nivel. Acuérdense que Dios dijo a Adán, antes de crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el pecado hizo que se achicara el hombre, que se quedara bajo de estatura, que viviera bajo maldición. ¿Sí? El hombre hizo pequeño el pecado hizo pequeño al hombre, ¿sí? Porque entró bajo maldición. El pecado encoge el diseño para el cual fue hecho, ¿sí? Y por más que nos esforcemos por alcanzar la estatura, de manera personal, jamás llegaremos a alcanzar a Dios por nuestros méritos. Por eso la palabra es clara que dice, y esto es don de Dios, y es por gracia, porque no podemos ser salvos por nuestros méritos, no podemos ser salvos por nuestros esfuerzos humanos, sino por la gracia de Dios, que es el regalo al hombre del Hijo en la cruz. Cristo no murió solo por ti y por mí, sino que vino a vivir y a modelar la vida que nosotros tenemos que vivir.
O sea, no solamente Él murió, sino que también vivió por nosotros. Y es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros modelemos, que nosotros manifestemos, que nosotros tengamos la vida que Él tuvo. Murió por mí y vivió por mí. Murió por mí y vivió por mí. ¿Sí? Ese es el llamado. ¿Sí? Ese es el llamado. Ahora, ¿qué parte de la iglesia eres? El don de Dios fue Jesús a los hijos. ¿Sí? El don del Padre fue Jesús, el Hijo de Dios. Efesios 4:8, perdón. Ya estamos por terminar. 4:8. Bueno, tiene que ver también. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay en la dureza de su corazón. Bueno, tiene relación, ¿no? Nuestra ignorancia en cuanto a... Dice la palabra en el versículo que les dije y que no quedó, es que Dios, ¿sí?, dio un don. Ese don fue Jesús. Pero cuando ese don fue enterrado y resucitado como semilla, entonces florecieron dones. Porque dice la Escritura que Dios, a través de Cristo, dio dones a los hombres. ¿Sí? Dios dio dones a los hombres. ¿Por qué? Porque la expectativa del Padre es que la iglesia produzca más hijos impartidos como Cristo. ¿Sí? Esa es la expectativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué parte te corresponde a ti? Porque hablamos de manera general. ¿Qué parte te corresponde a ti? ¿Qué parte me corresponde a mí? ¿Sí? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es nuestra posición en el cuerpo? ¿Sí? Si nosotros vamos entendiendo y resolviendo esto, entonces vamos a caminar mejor. ¿Sí? Miren, algunos no sabemos todavía, ¿sí?, todos los beneficios que tenemos. Algunos creyentes no sabemos qué beneficios tenemos. ¿Sí? Porque el mundo saben, o más bien, el mundo no saben que murió Jesús. Y los creyentes a veces no sabemos que Él resucitó, porque vivimos como si Él estuviese muerto. En su muerte fuimos sacados del pecado. Y en su resurrección fuimos, ¿qué? En su resurrección, ¿qué fuimos? Ajá. En su muerte fuimos sacados del pecado. Y dijimos que en su resurrección, ¿qué fuimos o qué somos? No están poniendo atención. La iglesia. Si no hubiese resucitado Cristo, no hubiese iglesia. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. La importancia de entender la resurrección. Porque nació. Nació la última versión de Cristo, que es la iglesia. Jesús se fue. Jesucristo se fue. Pero Él dejó aún, dice, en los miércoles vimos que somos, ¿qué? Embajadores, ¿no? Funcionarios. Jesús se fue, pero dejó una versión aquí en la tierra para que modele, para que camine, para que manifieste vida, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? Es la iglesia. Entonces, fuimos sacados, en su muerte fuimos sacados del pecado.